Ahora van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, pues mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero laico y me pidieron que les compartiera un tema de los frutos con el encuentro con el resucitado. Dado el corto tiempo que voy a disponer, evidentemente no me puedo explayar en muchos de los frutos, pero voy a reducirlos a tres cosas que nos debiera tocar a la hora de tener contacto con nuestro Señor resucitado. Y el primero, para los que tienen con qué apuntar, lo pongo de esta manera: el encuentro con el resucitado me muestra que la esperanza no se reduce a las cosas de la tierra. Repito, el encuentro con el resucitado me muestra que la esperanza no se reduce a las cosas de la tierra. Dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, San Pablo dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, su fe es vana. Están todavía en sus pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. Estoy citando Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 17 al 20. Y es precisamente el versículo 19, puse el 17 y el 18 para que nos den el contexto. Primero San Pablo nos dice, pues, lo fundamental de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, nuestra fe no tiene sentido sin... Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 17 al 20. En los primeros 17 y 18 lo que hace San Pablo es decirnos que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y es cierto, ¿por qué? Porque revísenle los fundadores de cualquier religión. Mahoma habrá hecho cosas buenas, lo que tú quieras, pero Mahoma se murió y resucitó. No. Buda se murió y resucitó. No. Agárrenle por donde quieran cualquier religión y ahí me avisan cuál fundador de una religión ha vencido a la muerte. Entonces esa es la gran diferencia. Si nuestro Señor no hubiera resucitado, todo lo que hizo, que fue grandioso, sin embargo, nuestra fe sería vana, porque hubiera pasado como cualquier otro fundador de cualquier religión. Entonces, primero San Pablo dice esto para dejarnos claro que nuestra fe tiene sentido porque nosotros no creemos en un fundador que fue muy sabio, que hizo cosas buenas. No. Nosotros creemos en un fundador que venció a la muerte, que sigue vivo. Nosotros no seguimos a un fundador ya muerto. Nosotros seguimos a un fundador que vive, que ha vencido a la muerte. Pero eso no es lo más importante, al menos de lo que yo les quiero explicar.
sino el versículo 18 y 19 donde dice, por tanto también los que durmieron en Cristo perecieron. Y ahí, perdón, el 19 es el más importante. Dice San Pablo, si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. Hay otras traducciones más fuertes, que me gustan más, que podría decir, si nuestra esperanza en Cristo solamente es para esta tierra, nosotros somos los más desdichados. Póngale como quieren, los más dignos de compasión, los más desdichados. Les dije que la primera cosa que quisiera reflexionar, si nos encontramos con Jesús resucitado, si verdaderamente estamos teniendo contacto con ese Cristo resucitado, es que nuestra esperanza no se reduce a las cosas de la tierra. Miren, el Padre mencionó una cosa, yo tengo también un proyecto de evangelización por internet, y lo curioso es que a mí no me llegan palazos no solamente de los que no son católicos o de los que son anticatólicos o los que son ateos o los que son protestantes, a mí me llegan palos por los propios católicos. Y déjense de católico promedio, de evangelizadores. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo continuamente menciono es de que la evangelización se ha vuelto un negocio. Y me gustó el Padre, el ejemplo que puso del cantante que invitó y todo lo que le pedía y que el hotel y que todo ese tipo de cuestiones. Cuando yo veo esos casos de estos evangelizadores dinereros, yo lo que digo es, ¿estos no tienen una visión de esperanza para el cielo? Y me gusta, no les gusta que yo haga esta pregunta, ¿verdad? Pero a mí me gusta decírselas. A ver, si tú eres evangelizador y te manejas de esta manera dinerera, yo te pregunto, ¿cómo le haces para predicar sobre la providencia de Dios? Porque si yo ahora les pregunto, ¿quién cree en la providencia de Dios? Levante la mano. ¿Quién cree en la providencia de Dios? Ahora, yo les tendría que decir después, ¿de qué manera concreta tú me demuestras que le das trabajo a la providencia? Porque lo normalito es siempre estar buscando el colchoncito, por si Dios no mete la mano, pues mínimo, va, yo tengo... No sé si realmente pasó, pero me gusta una escena de una de las películas del Padre Pío. El Padre Pío cuando llegó a Pietrelcina ahorita es conocidísimo, pero era un pueblito rascuache, cuando él llegó, ni en el mapa aparecía. Pues bien, había tanta miseria que hasta los mismos frailes vivían pobres, además por voto, que ellos tienen voto de pobreza. Y el padre le llega un pan al monasterio para los frailes, pero el suyo va y se lo lleva a una familia con varios niños que no tenían ni para comer. Y la señora dice, pero yo sé que usted está dando de lo que le falta, usted se va a quedar sin comer. Y me gusta que al menos en la película le digo, no sé si eso pasó en la realidad, pero para el caso me sirve. En la película le dice el Padre Pío a la señora, no le quite trabajo a la providencia, quédese con el pan. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Ciertamente me voy a quedar sin comer al darle mi pan que me toca a mí, a usted para que alimente a sus hijos. Pero yo confío en la providencia. Yo confío en la providencia. Pero la confianza de la providencia puede ser solamente para las cosas terrenas, y esa todavía se las creo, que si ustedes crean en que Dios es providente, pero no en las cosas del cielo. Voy a poner el mismo ejemplo. Esto lo digo por experiencia, y no lo digo por alardearme, sino por realmente poner un ejemplo para poderme hacer entender. Toda mi evangelización nunca ha sido dinerera, ni monetizada, ni ese tipo de cuestiones, ¿va? Yo prácticamente, y al evangelizar a tiempo completo, yo vivo de la providencia. Y yo puedo dar razón y dar testimonio de que Dios es providente. Y que cuando yo doy el pan que tengo, así como el Padre Pío, me llegan 3 o me llegan 4 después. Pero, y eso prueba lo que el Señor dice, que Él multiplica, ¿no? Pero les mentiría si yo les dijera que siempre es así. No, a veces yo doy el pan y no regresa nada. Entonces ahí tendríamos que decir, ¿y dónde está la providencia de Dios? Yo le he aprendido que cuando verdaderamente no regresa materialmente esa providencia, precisamente porque mi esperanza no está solamente en que Dios sea providente en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo, es decir, las cosas espirituales,
Yo digo, cuando no regresa nada absolutamente, es cuando yo creo más que Dios es providente. ¿Por qué? Porque si yo soy evangelizador, bueno, antes de evangelizador, simplemente si yo soy católico, porque eso sería para todos, nuestra meta no es ser buenos, nuestra meta es ser santos. Bueno puede ser hasta un ateo, pero santo es ser semejante a Cristo. Entonces, si mi meta última ni siquiera es evangelizar, mi meta última es ser semejante a Cristo, cuando no llega ni siquiera pan, cuando voy a tener que pasar esa hambre, yo veo a mi Señor diciendo, bueno, primero se le acerca a alguien y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Respuesta del Señor, las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Cuando no me regresa nada materialmente, cuando no su providencia no me sacia la necesidad, la esperanza que yo tengo en Él, en las cosas de la tierra, pero me da una cosa más grande, me da la oportunidad de pasar la pobreza que Él pasó. Y si mi meta verdaderamente es asemejarme a Cristo, yo tengo que sentirme más favorecido por la providencia de Dios cuando no regresa absolutamente nada. Cuando tengo la oportunidad de vivir el hambre, cuando tengo la oportunidad de vivir la pobreza de mi Señor, eso es más grande que me hubieran venido 4 panes. Entonces, aquí nos daría larguísimo poder revisar cuántas cosas tú sí oras y eres providente para Dios, pero revísale si solamente son para las cosas de la tierra. Si son solamente para las cosas de la tierra, eres un desdichado. Eres un desdichado. Voy a poner un ejemplo. Piensa en la persona que más amas. Piensa que hoy muere. ¿No? ¿Cómo es así? Yo chance y no termino la charla. A mí me puede dar un ataque al corazón aquí y aquí quedo. No te estoy diciendo una cosa que no pueda ser cierto. Si se te vino tu hijo se puede morir hoy. Hay que decir la verdad. Si pensás en tu esposo o tu esposa, hoy se puede morir. Así que lo que te estoy tratando de que te imagines, no te estoy diciendo que sea una cosa irrealizable. Se puede morir hoy. Entonces, no tengas miedo, haz el ejercicio. Piensa en esa persona que más amas. Ahora piensa que muere hoy. Y ahora te vas a hacer esta pregunta. ¿Me puedo quedar tranquilo? ¿Me puedo quedar tranquila de que hice lo necesario para que esta persona hoy esté en el cielo? Si tu respuesta es sí, has amado con el amor que quiere Cristo. Has tenido la esperanza que no solamente queda aquí en la tierra, sino la que dice San Pablo, la que apunta al cielo. Si tu respuesta es no, no has amado. Pero le di el carro, le di la comida, lo cuidé de su enfermedad y todo eso. Todo eso puede ser bueno, pero queda en nada si no apunta al cielo. Si tú le diste todo a tus hijos y no trabajaste por la salvación de sus almas, no le diste nada en última instancia. Evidentemente, esa persona tendrá que dar cuentas por lo suyo. Es decir, que si se va al cielo o va al infierno, no va a ser solamente por lo que tú hiciste, sobre todo por lo que él hizo. Pero nosotros tenemos una cierta responsabilidad delante de la salvación de los demás. Nadie se salva solo. No hay santos egoístas. Todos los que están en el cielo es porque ya aventaron a varios para allá o vienen arrastrando varios. Igual en el infierno, si alguien dice, no, ¿sabes qué? A mí déjame, yo me voy al infierno. Ya déjame tranquilo. No te puedo dejar tranquilo, porque toda persona que se va al infierno porque se ha llevado entre las patas a otros. Nadie llega al infierno solito. Tus pecados siempre, directa o indirectamente, arrastran a otros. Precisamente por eso te vas al infierno. Y nadie se va al cielo sin estar jalando a otros o haber aventado a otros antes. No nos podemos despegar de esto. Por lo tanto, no podemos ser indiferentes de la salvación ajena. Y cuando a ti te preocupa que solamente tu hijo no le falte casa, vestido y sustento, que está bien, pero no te preocupa la salvación del alma,
San Pablo te podría decir, pobre, para ti solamente cuenta Dios y tu esperanza en Dios solamente son para aquí, para las cosas de la tierra. Ahora, ojo, no confundir. Alguien puede decir, no, yo sí estoy trabajando por la salvación de mi hijo o de mi hija. ¿Cómo? No, yo siempre le digo lo que Dios quiere. Yo siempre le digo que vaya a misa. O sea, si es niño, pues listo. Pero si es un pelagartón, pues le entra por aquí y sale por allá. Es más, hasta se enoja. Tú no te puedes quedar tranquila y decir, yo estoy trabajando por la salvación de mi hijo porque le dices, porque lo sermoneas. No, yo te pregunto, ¿cuántas veces más bien calladita empiezas a hacer ayuno por él? O hacer algún acto de mortificación, por pequeño que sea. Sufres en tu carne y en tu carne lo unes a los méritos de Jesús para que él, que sí puede y que conoce mejor a tu hijo que lo que tú te conoces, que conoce mejor a tu hijo que lo que él mismo se conoce, él sí pueda abrir el milagro. Pero no, hay muchos que creen que están salvando almas porque dan sermonazos, porque dan bibliazos, porque leen la cartilla. ¿Se equivocaron? En algunas cosas va a aplicar, pero en la inmensa mayoría, y más para como están en los tiempos, yo les puedo decir, la salvación de los demás no pasa por lo que sale con la boca, sino porque lo que vives en secreto, por lo que padeces en secreto. Dice un santo que para mí es uno de mis favoritos, San Juan de Ávila, que es doctor de la iglesia. Él dice, quien quiera ser padre o madre de almas, tiene que aprender a sufrirlas en el secreto. Si tú no estás padeciendo en el secreto, no estás trabajando por la salvación de las almas. Y entonces, cuidado con quedarnos solamente con una esperanza que dice aquí San Pablo, que son para las cosas de la tierra, pero no apuntamos al cielo. Mira, yo personalmente a veces cuando me hacen entrevistas y todo esto, no falta la entrevista de, ¿y usted por qué se hizo misionero? ¿Por qué está a tiempo completo así? Yo le digo, mira, yo no sé a cuántos misioneros o a cuántos evangelizadores has entrevistado, pero la respuesta tiene que ser la misma para todos. Porque solamente hay una razón para evangelizar: la salvación de las almas. Si yo veo dedicar mi vida a tiempo completo, le digo, prácticamente viviendo de la providencia, pudiendo agarrar trabajo. A mí me han ofrecido trabajos, ¿verdad? Porque sé algo de diseño gráfico, sé varias cosas, y renuncio a ello. ¿Por qué? Pues evidentemente no será por dinero, porque aquí me las veo más difíciles. Hay una razón. Yo creo que vale la pena dar toda mi vida en la evangelización y en gratuidad por una sola alma que se salve. Porque solo pensar que una persona pueda condenarse eternamente en el cielo, en el infierno, si yo verdaderamente amo a mi Señor, yo no me puedo quedar indiferente ante esto. Hay una santa, Santa Teresa de Ávila, que fue del siglo XVI, hizo una revolución, ¿no? O sea, realmente reformó y andaba para aquí y para allá, pasó tantos sufrimientos, pasó todo eso. Al final de su vida, después de haber pasado tanto, se avienta esta frase: 1000 de estas vidas volvería a pasar con tan solo salvar un alma. O sea, después de haber tenido una vida de sufrimiento, de sacrificio, de tantas cosas, dice, 1000 veces podría pasar esto si con eso pudiera ayudar a salvar una sola alma. Porque cuando tú piensas que un alma se puede condenar eternamente en el infierno, tú dices, el dolor de mi Señor. Porque ¿cuál alma está formada para el infierno? Ninguna. Por eso yo no entiendo, por ejemplo, que un violador, un asesino, y que salga de un católico, ojalá se refunda en el infierno. ¿En serio? Tiene que pagar, ciertamente. Pero ¿cómo puede un católico desear que una persona se condene en el infierno? Ese me está demostrando que no tiene el corazón de nuestro Señor. Porque el Señor, la Sagrada Escritura dice, Dios no quiere la perdición, la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Entonces, primera cosa, el encuentro con el resucitado me muestra que la esperanza no se reduce a las cosas de la tierra. Hay que tener una visión del cielo. Ahora,
cuidado, déjenme hacer un paréntesis antes de pasar a la segunda. También no se vayan al otro extremo. Hay personas que se la viven en el cielo y nunca bajan a la tierra. Por ejemplo, uno de los temas que yo hablo bastante en internet es respecto a la doctrina social de la iglesia, por ejemplo, con lo que estamos pasando con los migrantes. Es tristísimo ver católicos, inclusive sacerdotes y hasta obispos, que ningunean la situación del migrante. Ah, no, pero la liturgia hasta en latín la hacen. Y todos espirituales y todo eso. Espérate. O sea, por mucho que tú ores, por mucho que sepas teología, por mucho que sepas liturgia, tú no puedes separar el amor a Dios al amor al prójimo. No te puedes quedar así, no, yo con que esté bien con Dios. La misma Sagrada Escritura dice, quien dice amar a Dios y no a su prójimo es un mentiroso. Entonces, mal aquellos que tienen la esperanza en nuestro Señor, pero solamente para las cosas de la tierra. O sea, le piden por la renta, le piden porque su negocio, le piden porque le sane del cáncer, le piden todo eso, pero nunca piden por lo más importante, por humildad, que te falta mucha. Por cuestiones verdaderamente importantes. Porque mira, le pides, ahorita en la segunda voy a hablar un poquito más a profundidad de esto. Le pides porque te sane de un cáncer. Esa oración, honestamente, yo no sé si Dios te la va a responder. Porque solamente Dios sabe si quitándote el cáncer te hace un bien. En cambio, si tú le pides por tener humildad, ¿te crees que te la va a negar esa? Si eso es lo que Él desea. Entonces, para empezar, cuando te quedas con una esperanza de que no, yo sí tengo mucha fe en el Señor, pero solamente para las cosas de la tierra, y no se ve que tú te sabes peregrino, que estamos de pasada. Aquí nosotros no somos migrantes solamente porque pasamos la frontera. Somos migrantes porque este mundo no es el nuestro. Aquí estamos de pasada. Nuestra patria es el cielo. Y si nuestra esperanza solamente queda para las cosas de la tierra, dice San Pablo, somos unos desdichados. La segunda, el encuentro con el resucitado me muestra la verdadera sanación. Repito, el encuentro con el resucitado me muestra la verdadera sanación. Yo sé que también cuando hablo esto, incomodo bastante, porque hay que decirlo. En nuestra iglesia se ha metido una espiritualidad protestantizada. ¿A qué me refiero con una espiritualidad protestantizada? Pongo un ejemplo. Los congresos católicos, que aquí hay un montón en California, vas a ver que 9 de 10 congresos va a tener algún tipo de eslogan o un tipo de invitación como esta: palabras más, palabras menos. Venga, aquí va a encontrar sanación, va a tener liberación, va a haber un Dios de poder, de milagros, de sanación. Y en una ocasión, a un director de una organización que hace estos congresos grandísimos católicos, y que yo veía que todos los congresos eso da sanación, liberación y todo eso. Y yo le digo, a ver, padre, digo, no era padre, era un laico, hermano, yo estoy a favor de la sanación y la liberación, listo, pero estoy viendo que esto ya tienen ciertos gestos de protestantismo. Y le digo, me explico. Esta iniciativa de los congresos para evangelizar, ¿no? No, pues que sí, listo. ¿Quién podríamos decir que es un campeón en la evangelización de los apóstoles? San Pablo, hombre, o sea, viajó por aquí, por allá, naufragó, le pegaron, lo dieron por medio muerto, etcétera, hasta que terminó decapitado. Pero evangelizador como San Pablo, pocos. Pues ese evangelizador, le digo a este hombre, fíjese cómo era su evangelización. Él dice, yo evangelizo a Cristo y Cristo crucificado, que es necedad para los judíos. Los judíos, ¿cómo puede ser posible que Dios mismo lo hayan crucificado? Y locura para los paganos, es decir, para los que ni siquiera creen. Le dicen a San Pablo, no, tú ya estás loco.
Los que creen en Dios dicen, sí creemos en Dios, pero no somos necios. ¿Cómo es posible que Dios esté crucificado? Que haya crucificado a su propio Hijo, que haya permitido eso. Y los paganos diciendo, no, ya te borraste la barda. Y San Pablo sigue diciendo, yo predico a Cristo y Cristo crucificado. Entonces le digo a este director de este Congreso Católico, ¿qué tal si hacemos un congreso en donde la invitación sea así? Venga, aquí va a aprender a unir sus sufrimientos a los sufrimientos de Cristo. Aquí va a aprender a consolar a Jesús, porque el Señor sigue sufriendo de manera mística, pero sigue sufriendo porque Él es la cabeza de un cuerpo, y mientras es el cuerpo sufra, el Señor sufre. Por eso nosotros tenemos en la Iglesia Católica lo que llamamos actos de reparación o actos de desagravio. ¿Por qué? Porque sabemos que se le ofende a nuestro Señor. Entonces le digo, en vez de andar, venga, aquí va a encontrar sanación, liberación, un Dios de poder que le va a dar todo, hasta le va a arreglar la suegra, no sé. ¿Por qué no agarramos un estilito San Pablo y le decimos, venga, aquí va a encontrarse con Cristo crucificado? Aquí no le vamos a quitar sus sufrimientos, aquí le vamos a enseñar cómo unir sus sufrimientos a los sufrimientos de Cristo. Aquí no lo vamos a andar consolando, le vamos a enseñar a consolar a nuestro Señor. Porque si se trata de sufrir, hermanos, ¿tú por cuánto sufres? Tu hijo que está en la cárcel, tu esposo que no se convierte, que es un borracho. 3, 4, 5, mira, voy a ser exagerado. Tú sufres por 100 personas. ¿Por cuánto sufre nuestro Señor? Por todos los del planeta. ¿Quién necesita más consuelo, tú o Él? ¿Y lo hacemos? O sea, yo sé que ustedes, cuando van delante del Santísimo, del Sagrario, yo sé que esta comunidad, lo primero que hace cuando está delante del Señor le dice, Señor, ¿cuáles son tus dolores? ¿De qué te puedo consolar? ¿Cuál es tu voluntad? Otras parroquias en las que he visitado es pura pedidera para uno. Y aunque sean cosas buenas, pero yo sé que ustedes son diferentes y que cuando están delante del Señor, su oración es, Señor, ¿en qué te puedo consolar? ¿Cuáles son tus padecimientos? ¿Cuál es tu voluntad? El encuentro con el resucitado me muestra la verdadera sanación. La verdadera sanación no es quitar la herida. Dios puede quitarla, pero no es quitar la herida, es purificar la herida. Es más, yo te recomiendo que de lo que quieres que el Señor te sane, no le pidas que te sane completamente, que simplemente te purifique la herida, pero que no te la cierre, que no te la cicatrice. Porque mira, yo conozco personas que han sido sanadas de cáncer 2 y hasta 3 veces. La misma persona, ¿eh? O sea, tiene 3 milagrotes que contar esa persona. Y evidentemente cuando Dios le sanó del cáncer, bien acercados al Señor. Pero ahorita puede estar con otra mujer que ni siquiera es su esposa. A menos de que ustedes tengan una fe fuerte, pídanle un milagro completo a Dios. Yo no se lo recomiendo, porque dice la Sagrada Escritura que a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Si a ti te has sanado, por ejemplo, de un cáncer, tenlo por seguro que las cuentas que vas a tener que dar son más fuertes que aquel enfermo que no lo sanó del cáncer. Entonces, yo a veces tiemblo con estos congresos de que venga la sanación y la sanación. Le digo, pero espérate, ¿qué tipo de sanación les estás poniendo una mochilota? Porque el Señor puede sanar, pero el que mucho recibió, mucho se le pedirá. Y lo que, a menos de que ustedes no sean tan débiles como yo, que Dios los sane y que nunca se les olvide la sanación. Porque hay que decir las cosas claras. Muchos piden, por ejemplo, la salud para pecar saludablemente. O sea, somos así de descarados. Le pides al Señor que te dé la salud para que con esa salud mentarle a la mamá. O sea, vas a tener que dar cuentas del milagro de que recuperaste la salud y vas a tener que dar cuentas
de que con esa salud lo ofendiste. Yo personalmente por eso les digo, si le van a pedir sanación al Señor, pídanle que purifique la herida, no que la cierre. Que tengan siempre esa herida abierta para que, mira, aplacaditos, siempre humildes sabiendo de que hay una gracia ahí. ¿Y sabes cuándo comprendí esto? Cuando precisamente vi la resurrección. Un cuerpo resucitado es perfecto, porque ya la materia no obedece a la corruptibilidad de nuestro cuerpo de nosotros. Aunque no les guste, después de que termine, ustedes van a salir, después de mi charla, 1 hora más viejos. Aunque te pintes el pelo, ahí está una cana, nada más tú te engañas, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión está en saber que cuando yo tengo una herida, el problema no es tener la herida, el problema es que esté infectada. Y les digo, cuando lo entendí fue con Jesús resucitado, porque el cuerpo de Jesús no debería tener ninguna herida, porque es resucitado. Y entonces sale la pregunta, ¿por qué Jesús, teniendo un cuerpo resucitado, quiso mantener 5 heridas? Porque la bronca no es estar herido, la bronca es que la herida esté infectada. Más aún, fíjate, a mí me encanta la imagen del Señor de la Misericordia, la original. Ya la nueva que hicieron no me gusta tanto, pero la original sí me gusta. El Señor, fíjense, esto es ilógico de acuerdo a la mente del mundo. El Señor sana a través de sus heridas. Esto es una contradicción. La herida es la que tiene que ser sanada, pero no, con el Señor es al revés. Él sana a través de sus heridas. Demostración, la bronca no es estar herido, la bronca es que la herida esté infectada. Toparme con Jesús resucitado, como les digo, me muestra la verdadera sanación. Y pedirle, Señor, ¿sabes qué? Necesito la salud, pero déjame abierto algo, para siempre estar consciente de que la salud la he recibido por ti, para que no sea un desmemoriado, para que sea, la puedo hacer el último punto, compasivo con los que siguen heridos y que sus heridas están infectadas. Porque si el Señor, y lo puede hacer, te quita la herida, hasta te quita la cicatriz, y no. Pero les digo, yo al menos me siento muy flaco, y si el Señor me hace el milagrote así, completito, yo fácilmente caería en no valorar, en fácilmente olvidar con lo que Dios ha hecho conmigo. Es muy bueno pedirle al Señor que no nos quite las heridas, sino que nos las desinfecte y que nos mantenga en esta fragilidad de saber que solamente con Él nos podemos sostener. Hay una oración que yo la cambié, ahorita les digo mi versión, pero que me encanta, de San Felipe Neri. San Felipe Neri, cuando empezó a convertirse, se la decía al Señor, pero lo curioso es que después, ya cuando era un santazo, poco antes de su muerte, cuando ya la santidad le salía por los poros, por los ojos, la seguía haciendo. Que eso es lo increíble. Dice la oración que hacía San Felipe Neri: Señor, no quites a Felipe de tu mano, que si lo quitas de tu mano, te puede traicionar peor que Judas. Cuando Felipe estaba convirtiendo, uno entiende, ay, pues sí, apenas está convirtiendo, él sabe que es muy débil y flaco, pero muriéndose San Felipe Neri, ya siendo un santazo, seguía diciéndole Felipe al Señor: Señor, no quites a Felipe de tu mano, porque si lo quitas te puede traicionar peor que Judas. Mi versión: Señor, no quites a Cristian de tu mano, que si lo quitas no te puede traicionar peor que Judas, sino peor que Satanás. Cuando las heridas el Señor no nos las cierra, simplemente nos la purifica, te mantiene así, como decimos en México, charros, tranquis, conscientes de tu fragilidad y tu debilidad. Porque hay una ola, yo lo veo en internet sobre todo, una ola de, yo les llamo puritanos,
que poco les falta para creerse la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Porque son servidores, porque saben teología, porque esto y esto, y con eso dan latigazos, ¡pum! ¿Va? Oye, compadre, ¿y tu carne? Y apuntamos al pecador porque no ha salido de su pecado. Pero es que yo también, no sé, yo también era borracho y ya no lo soy. Pues precisamente por eso tendrías que tener más compasión, porque está claro que el Señor te dio una gracia especial a ti. Ahora, si tú lo haces para creerte la mamá de Tarzán y para apuntar al borracho que le está costando más salir de su borrachera que a lo que te costó a ti, porque tú fuiste receptor de una gracia especial, porque yo les digo, cualquier éxito espiritual, en virtud, en todo esto, ciertamente tiene que ver parte de lo que nosotros hacemos, pero es inmensamente más la gracia de Dios. Esto lo decía San Juan María Vianney. Dice, hay algunos, el cura de Ars, santo cura de Ars, dice, hay algunos que empiezan a crecer en virtudes y en santidad, y empiezan a crecer, y dice, y van construyendo así como un edificio. Pero eso no es garantía de que no pierdan la humildad. Y hay algo en Dios que prefiere tener, fíjense lo que voy a decir, va a sonar medio casi herético, pero ahorita lo explico. A Dios le interesa tener mejor pecadores humildes que santos arrogantes. ¿Cómo puedes decir que Dios prefiere tener pecadores? Parábola del publicano y el fariseo. Lo que estaba diciendo el fariseo era cierto, ¿eh? Él ayunaba, él daba el diezmo y todo eso, y no salió justificado él. Entonces dice el cura de Ars que cuando Dios ve que realmente van creciendo en virtudes y se van formando y son buenos en la religión y todo ese tipo de cosas, pero olvidan la humildad, por misericordia Dios les quita, bajas, vienes abajo, pero no los deja caer en donde estaban, más abajo de donde estaban. Dios permite que toques el suelo que ni siquiera en el pasado habías tocado, con tal de que ganes la humildad. Por eso, pidan la sanación, pero no una sanación protestante, en donde listo, ya hasta me quitó la cana y la papada, o sea, ya quedé todo perfecto, ¿ah? No, Señor, no te pido que me quites las heridas, purifícamelas. Y quiero tener esa herida abierta, como San Pablo que dice que se le enterró, que Dios permitió que Satanás le enterrara un aguijón. Y dice San Pablo, 3 veces le he dicho al Señor, eso bíblicamente dice, lo he cansado al Señor pidiéndole que me la quite. Y la respuesta del Señor es, te basta mi gracia, porque en tu debilidad se realiza mi fuerza. No esperen, o sea, cuando tú ya veas una vida de fe, tranquilona, comodona, que ya vas creyéndote hasta bueno, claro, de boquita siempre decimos, no, yo soy un pecador, pero en tus actos tú demuestras que te crees más santo que los demás. No, Señor, déjame esta espina como San Pablo para pedirte la verdadera sanación, que no es no tener heridas. La verdadera sanación es que estén desinfectadas, porque lo que hace daño, tanto a ti como a los que tienes alrededor, son tus heridas infectadas. La última, el encuentro con el resucitado me muestra su presencia eucarística. El encuentro con el resucitado me muestra su presencia eucarística. Ya no lo voy a leer el texto para irme más rápido. Unos discípulos van caminando rumbo hacia Emaús y van todos tristes porque pues al Señor ya lo mataron y ellos creían que pues era el Salvador y pues ahí vimos que ya está muerto y van tristes y el Señor se les aparece pero no lo reconocen. Nuevamente su cuerpo ya está resucitado y un cuerpo resucitado no es igual a un cuerpo físico, ¿verdad? Pero no vamos a meter ahorita en estas cuestiones teológicas. Aquí el punto está en que el Señor les pregunta, ¿qué onda? ¿Por qué vienen tan cabizbajos? ¿Por qué vienen tan tristes? Tú eres el único que no está enterado que a Jesús de Nazaret lo crucificaron y todo eso, y ahí quedó todo. Y nosotros teníamos las esperanzas puestas en Él. ¿Y qué hace el Señor? El Señor les empieza a explicar las Escrituras. Es decir, les da una clase de Biblia.
Si nosotros fuéramos protestantes, eso bastaría, porque los protestantes, la sola Biblia. Pues mira, la sola Biblia y no de cualquier maestrito, ¿eh? Estos tuvieron un curso de Biblia dado por Dios mismo. O sea, ¿podrías tener un mejor curso de Biblia? O sea, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, el curso te lo da el propio Dios. Hombre, esos tuvieron una clase de caché alta. ¿Y lo reconocieron al Señor? ¿La sola Biblia basta? No. Estos la escucharon y la escucharon del propio Dios, y eso no fue suficiente para reconocer al Señor. Y dicen que iban pasando, ya llegaron a su lugar, y el Señor hace como que se va, y le dice, no, ya atardece, quédate con nosotros. Y se queda, y entonces parte el pan, y dice, ahí se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y entonces dijeron, ¿qué? Con razón, cuando lo estábamos escuchando, ardía nuestro corazón. Segunda cosa, hay quienes empiezan a creer que van creciendo en la fe porque sienten al Señor. Porque sienten al Señor. Estos lo sentían. Estos estaban teniendo una clase de Biblia directamente con Dios y eso no bastó. Estos les ardía el corazón y no bastó para reconocerlo. Lo vienen a reconociendo cuando parte el pan, es decir, en la Eucaristía. En la Eucaristía. Ya no tengo prácticamente tiempo, pero voy a hacer nada más dos cosas con esto respecto a la Eucaristía. Si verdaderamente creemos que en la Eucaristía nuestro Señor está en cuerpo, sangre, alma y divinidad, primera cosa tendremos que decir, no hay cosa más grande en la creación entera. No te digo ni siquiera en el planeta, en la creación entera no hay más cosa grande que en la Eucaristía. ¿Quiénes creen en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía? Entonces, no me respondan las siguientes preguntas. ¿Vas a misa diario? Digo, porque si yo creo que verdaderamente mi Señor está presente ahí, yo voy diario. Ya sé. Es que no puedes ir a misa todos los días porque esa hora está en tu trabajo. Listo. Pero explícame por qué cuando te pega cáncer, tú oras día y noche para que el Señor te sane, porque tú sabes que tenemos un Dios todopoderoso que te puede sanar del cáncer. Y tú, como no puedes ir a misa todos los días, te quedas tranquilo diciendo, no, pues es que ya en el trabajo. Pero le pides al Señor, Señor, tú eres todopoderoso, haz algo para que sin perder mi trabajo pueda ir a misa todos los días. Si tú verdaderamente crees que Dios es todopoderoso, lo puede hacer. Y te doy el testimonio de una señora que me escuchó esto y por varios meses le pedí al Señor, dice, yo no sé cómo le va a hacer. ¿Cómo puedo ir a misa sin perder mi trabajo? Y una vez que regresé a esa comunidad me decía, hermano, ¿a qué no sabe qué? Me salió otro trabajo que me permite ir a misa y además hasta me pagan más. Porque yo no te voy a decir y te voy a exigir decir, ve a misa todos los días y pierdes tu trabajo. No, te hago una pregunta, ¿mínimo deseas ir a misa todos los días? Sí, hermano, sí deseo. Vamos a preguntar a ver si realmente deseas. ¿Se lo pides todos los días? No, no lo deseas, es pura cosita de boca. Porque si yo te digo, ¿quieres que el Señor te sane del cáncer? Sí, hermano, sí. ¿Y cómo me lo compruebas? Todos los días se lo pido. Entonces no me vengan a decir que desean estar en misa todos los días cuando ni siquiera se lo piden. Pero mira, te la pongo hasta más fácil. Esto se lo aprendí de otra señora que cuando me escuchó esto empezó a hacer algo bien interesante. Ella trabajaba en una maquiladora y dice, yo entraba a las 7 y a las 8 era la misa, pero yo ya estaba trabajando. En ese momento, dice, todos los de la maquiladora estamos escuchando nuestra música, alguna cosa, y ella me decía, yo pongo algunas prédicas de usted, hermano, y todo ese tipo de cosas, pero cuando yo llegaba y sabía que llegaban las 8, yo sabía que en la parroquia mía estaban celebrando misa. Yo quitaba de escuchar música y predicaciones
Y me ponía a seguir trabajando porque no puedo parar de trabajar, pero le decía, Señor, desde este punto, desde esta fábrica, yo me convierto en una adoradora en este momento tuya, que estás ahí presente en la Santa Misa en mi parroquia. Listo, no puedes ir, pero tienes la capacidad de decir, Señor, en este preciso momento yo me gustaría estar en misa, pero tengo que estar en el trabajo, pero hago un acto de fe. En este momento, Señor, yo seguiré trabajando y te daré gloria a ti haciendo lo mejor posible mi trabajo. Pero también desde aquí yo me convierto en un adorador tuyo en este momento que se está celebrando la Santa Misa en mi parroquia. Ahí tienes una cosa que hacer. Porque si no somos almas eucarísticas, si los ministerios no están formando almas eucarísticas, aunque no les guste, están formando grupos protestantizados. Nos estamos llenando de protestantes adentro de las parroquias. Porque en tu grupo se da una charlita. Imagínate que alguno de ustedes se va a una iglesia protestante. ¿Allá le van a dar charlitas? ¿Sí o no? Sí. Así que extrañar tu grupo, no. Música. ¿En la iglesia protestante va a tener música? Chance y hasta mejor, porque como ellos no tienen culto, le invierten y mucho dinero a las cuestiones de la música. Que oren, oración y todo eso, ¿lo van a tener en una iglesia protestante? ¿La presencia de Jesús Eucaristía la van a tener en una iglesia protestante? La gran diferencia de nuestra fe es nuestro Señor en la Eucaristía. Y si los católicos empiezan a crecer en sus ministerios y todo eso, a mí no me impresiona. A mí me impresiona cuánto crece tu fe eucarística. Una vez me tocó en la catedral, ya saben, aquí la catedral le cabe como 3,000 personas más o menos. Y en la misa esta del Crisma, saben que van de todas las parroquias y todo ese tipo de cosas, y estaba a reventar, o sea, fácil unas 4,000 personas. Alguien que ve eso dice, wow, la iglesia de Los Ángeles, mira la catedral a reventar, que viva está la fe en Los Ángeles. Y a mí me gusta decir mi experiencia, a mí me gusta llegar a esas misas mucho tiempo antes. Cuando yo llegué antes, no sé si han visto la capillita donde está el Santísimo en la catedral, caben como 15 personas si acaso. Yo estuve 1 hora antes de la misa y nunca se llenó la capillita. Digo, bueno, listo, están llegando y todo eso. Se acaba la misa, con 4,000 personas, yo regreso a la capillita a dar gracias al Señor por la Santa Misa. ¿Crees que se llenó? No se llenó. Por eso yo no me trago, en el Convention Center, 5,000 personas. Dime cuántos esos son verdaderos adoradores del Señor en la Eucaristía. A mí no me impresionas con que llenes un retirito. A mí no me impresiona. A mí me impresiona más un alma que verdaderamente, sí, está en los congresos, se va formando y todo eso, pero que verdaderamente arde por nuestro Señor en la Eucaristía. Entonces, ya te dije una cosa que puedes hacer. Si no puedes ir a misa todos los días, ya sabes una cosa. Pero te hago una segunda. Hay capillas de adoración perpetua, es decir, que no cierran. No sé, aquí en la parroquia no tienen, ¿o sí? No tienen, ok. No sé si alrededor, si hay alguna. ¿Cuál? ¿La Asunción? ¿Tienen capilla de adoración perpetua, 24 horas? Ok. Te la pongo, listo, no puedes ir a misa todos los días. Pero sales de tu trabajo, ¿qué te cuesta pasar 5 minutitos a visitar al Señor? Y ya te la sabes. Y no a pedirle todo eso. Nada más llegas, Señor, vengo estos 5 minutitos a decirte que te amo. Que eres mi Dios, que eres mi todo. Me des o no me des, yo no te amo por lo que me das, yo te amo por ti mismo. Tan sencillo como eso, o guardar silencio. Va, Señor, de rodillas, no dices nada, pero el Señor sabe que en estar de rodillas o hacer una reverencia, le estás diciendo, Señor, yo estoy aquí porque no hay cosa más grande en la creación entera que tu presencia eucarística. Porque los discípulos de Emaús no te reconocieron en la clase de Biblia que les diste. No te reconocieron ni siquiera por sentir bonito, que les ardía el corazón. Te reconocieron al partir el pan. E inclusive, fíjense, es un dato bien interesante.
Cuando lo reconocieron, Jesús todavía siguió con ellos. Se desapareció. ¿Por qué? Porque ahora está presente en la Eucaristía. En la Eucaristía. Se me acabó el tiempo. Así que voy a decir una cosita más con esta de la Eucaristía y doy la conclusión. Esta es una primera parte. Pero como les digo, tengan cuidado con un espiritualismo, porque hay personas que, por ejemplo, van a misa todos los días, pero como se les olvide otra la dimensión caritativa con el prójimo, son una pésima promoción de la Eucaristía. Pongo un ejemplo que cuenta el Papa. Dice el Papa Francisco que una vez se le acercó un sacerdote que le dijo que en su parroquia tenía una señora que iba todos los días la doña a misa, pero saliendo de misa tenía una lengua chismosa, difamadora, calumniadora. Y una vez esta doña vivía pegada a la parroquia, dice que de un balconcito alcanzaba a ver la parroquia. Y entonces le dice esa señora al padre: Padrecito, hoy no voy a poder ir a misa, ¿no me puede venir a traer la comunión? Y el padrecito le dice: no hombre, con la lengua que tiene usted, sáquela por el balconcito y llega fácil a comulgar. Si tú te quedas reconociendo al Señor en la Eucaristía, pero no lo conectas con tus hermanos y principalmente los más necesitados, ese no es un alma eucarística. Y te lo voy a comprobar. Numeral 1397 del Catecismo. Numeral 1397 del Catecismo. Ojo con lo que dice el Catecismo. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros. Debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Y luego cita a San Juan Crisóstomo, que es uno de los primeros obispos de las primeras comunidades cristianas, diciendo: ¿has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? Deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú, aún así, ¿no te has hecho más misericordioso? Esto no significa, el Papa Francisco también lo ha dicho, que solamente a la Santa Misa se tienen que acercar los perfectos. No. Lo que no se puede acercar es un cínico. ¿Qué es un cínico? Alguien que justifica su pecado, y habló el Padre mucho de esto. Pero todos estamos en proceso de conversión. Lo malo no es pecar, lo malo es justificar el pecado. Porque si tú pecas, pero eres el primero de reconocer tu pecado, no justificarlo, al pecado decirle pecado, no mentiritas piadosas. Mentir es mentir, punto. No me voy a hacer cuentos para minorizar mi pecado. Mi pecado es mi pecado y yo tomo la responsabilidad y yo me arrepiento y me acerco al sacramento de la confesión. Así caigas 50,000 veces, tú estás dando la batalla. Cuando te vayas delante del Señor en la Eucaristía, no te sientas un hipócrita. ¿Por qué? Porque le dices: Señor, ¿sabes que yo quisiera llegar ante tu presencia pues como un santazo? Pero no, tengo tantas flaquezas. Eso sí, me arrepiento, me confieso, estoy dando la pelea. Pero pobre aquel, como la doña esta, que todos los días en misa, pero justificaba, a ella no le remordía nada estarse tragando al prójimo. Ahí sí, porque ahí sí, inclusive San Pablo dice: quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor sin discernimiento, es decir, en pecado, come y bebe su propia condenación. Y ahí me van a explicar, ya me he alargado mucho, pero ahí me van a explicar cómo, yo no entiendo una cosa, de que en las misas casi todo mundo se levanta a comulgar, y las confesiones 3 gatos. Yo digo, o vivo entre puro santo que no peca, o vivo entre puro sacrílego que está haciendo un sacrilegio grave, está comulgando en pecado mortal. Entonces, no hay problema en que tengas mucha miseria, hay problema en que la justifiques, en que no vayas al sacramento de la confesión, en que no te arrepientas, en que no le digas: Señor, yo voy a dar la pelea.
Conclusión, les repito nada más los 3 puntitos. El encuentro con el resucitado me muestra que la esperanza no se reduce a las cosas de la tierra. Nuestra esperanza tiene que ir sobre todo apuntando a las cosas del cielo. Aquí estamos de paso. Segunda, el encuentro con el resucitado me muestra la verdadera sanación. Me muestra la verdadera sanación, ¿por qué? Porque yo no voy a pedir la sanación como la pide el protestante. Yo no le pido al Señor que me quite las heridas, yo le voy a pedir que me las purifique, porque necesito tenerlas abiertas para mantenerme humilde, para mantenerme pequeño, para que no me sienta la mamá de Tarzán, ¿no? Y tercera, el encuentro con el resucitado me muestra su presencia eucarística. La espiritualidad católica es eucarística y el Señor resucitado lo demostró ya estando resucitado con los discípulos de Emaús. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración para terminar. Así como están sentados. Señor, te damos gracias por todas aquellas bendiciones con las que demuestras tu providencia por nosotros. Pero hoy te queremos pedir que nos des un corazón trascendente, que vea más allá de las cosas aquí de la tierra. Porque no solamente podemos quedarnos en confiar en ti para nuestras necesidades de la tierra. Esas van a pasar, porque yo mismo voy a pasar. Aquí estoy de paso, Señor. Hazme fiel en las cosas de la tierra, pero siempre apuntando al cielo. Porque si no, como San Pablo, tendré que decir que si solamente espero en ti para las cosas de la tierra, soy el más desdichado. También, Señor, te pido que no sanes mis heridas en el sentido de quitármelas. Purifícame mis heridas. Y déjamelas tan abiertas como sea necesario para que yo no pierda la humildad. Para que siempre reconozca que si mi herida está purificada, ha sido por gracia y misericordia tuya. Evidentemente una gracia no merecida por mí. Para tener compasión de los que aún siguen heridos y que no han podido salir de sus heridas tan rápido como tú me has permitido salir. Y finalmente, te pido, Señor, que enciendas en mí un corazón verdaderamente eucarístico. Que te reconozca en tu presencia eucarística. Y todo esto te lo voy a pedir por aquella que hacía con perfección las cosas de la tierra, pero su corazón estaba puesto en ti, que eres el cielo, es decir, nuestra Madre Santísima. Por eso decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.